Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a enunciar el teorema de Lebesgue y ver aplicaciones de este. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que dice el teorema de Lebesgue. Vamos a ver que el teorema de Lebesgue caracteriza las funciones de Darboux integrables en términos de las discontinuidades de la función. ¿Okay? Después vamos a ver algunas aplicaciones de este teorema. Y bueno, el teorema de Lebesgue primero lo vamos a ver para rectángulos n-dimensionales y después vamos a verlo en su forma más general para cuando la función está definida en un conjunto Jordan medible. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a recordar algunas cositas de clases pasadas, ¿va? Porque las vamos a ocupar. Lo primero que vamos a recordar es la definición de un conjunto de medida cero. Es nuestra primera definición, nuestro primer recordatorio. Vamos a ver qué dice. Sea A subconjunto de Rn. Decimos que A tiene medida cero si y solo si sucede lo siguiente. Para cada epsilon mayor que cero, existe RK, con K igual a 1 hasta infinito, una sucesión de rectángulos cerrados n-dimensionales, tales que pasan dos cosas. La primera, A se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos RK. E inciso 2, la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos RK se hace menor que epsilon. ¿Okay? Básicamente lo que está diciendo esta definición es que para que un conjunto tenga medida cero, a ese conjunto tú lo debes de poder encerrar con una cantidad numerable de rectángulos cerrados, de tal forma que la suma de las medidas de todos esos rectángulos debe dar algo menor que epsilon. ¿Okay? Eso es tener medida cero. Y ya vimos varias propiedades de los conjuntos de medida cero. Todos los conjuntos numerables tienen medida cero. Y si es un conjunto de medida cero y un subconjunto de este, el subconjunto también tiene medida cero, etcétera, ¿no? Ya vimos muchas propiedades de los conjuntos de medida cero. ¿Okay? Bueno, esa es una. La otra es recordar la definición de contenido cero. Vamos a recordar la definición. Tomamos un conjunto A subconjunto de Rn. Decimos que A tiene contenido cero si y solo si sucede lo siguiente. Para cada epsilon mayor que cero, existe una sucesión finita, una sucesión RI, con I igual a 1 hasta acá, una sucesión finita de rectángulos cerrados, tales que, inciso A se queda contenido en la unión desde I igual a 1 hasta acá de los RI. E inciso B, la suma desde I igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos RI se hace menor que epsilon. ¿Cuál es la diferencia entre medida cero y contenido cero? En contenido cero, el conjunto A debe ser cubierto con una cantidad finita de rectángulos, de tal forma que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Y en medida cero es una cantidad numerable. O sea, puede ser infinito numerable, ¿no? Con esa cantidad infinita numerable de rectángulos, desde cubrir el conjunto A y la suma de las medidas, que al final es una serie, debe de ser menor que epsilon. ¿Okay? En contenido cero es una cantidad finita, en medida cero es una cantidad infinita. ¿Okay? Bueno, estas dos definiciones, la de medida cero y la de contenido cero, ya las trabajamos, ya las estudiamos, ya vimos qué propiedades cumplen los conjuntos de medida cero, contenido cero, y vamos a hacer algunas observaciones de cosas que ya hemos visto, ¿okay? Pero que ahorita las vamos a ocupar. Observación 1. Contenido cero es equivalente a hacer un Jordan medible con medida de Jordan cero. Esto ya se probó y se enunció como el teorema que caracteriza los conjuntos Jordan medibles con medida de Jordan cero. ¿Okay? Es ese teorema. ¿Va? Esto ya se probó. Los contenidos cero en realidad son los conjuntos que son Jordan medibles y tienen medida de Jordan cero. ¿Va? Y observación 2. Medida cero no es lo mismo a contenido cero. ¿Ok? Es algo muy importante y el ejemplo clásico es este. Nos tomamos A como los racionales en el 0,1. ¿Ok? Ese conjunto, ya vimos que tiene medida cero, pues es un conjunto numerable. Estamos de acuerdo que todos los racionales que están en el 0,1 son una cantidad numerable, pero ocurre que A no es Jordan medible. Pues cuando calculamos su frontera, ¿quién es?
es el intervalo cerrado 0,1 y nosotros ya sabemos que el 0,1 no es un conjunto que tenga contenido 0 o medida de Jordan 0. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? Si hay dudas, recuerden, me pueden decir. ¿Ok? Bueno, esto ya lo sabemos también, pero ahorita lo vamos a ocupar. Y de estas dos preguntas, principalmente de la segunda observación, surge la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones medida 0 y contenido 0 son equivalentes? Ajá. Y dimos una respuesta, ¿no? Y la probamos. Vimos que si nos paramos en la clase de los subconjuntos compactos, entonces ahí contenido 0 y medida 0 son equivalentes. Vamos a leer el teorema correspondiente. Teorema: sea subconjunto de Rn compacto. A tiene medida 0, sí y solo si A tiene contenido 0. Este teorema lo probamos la clase pasada y de ahí surgieron varios corolarios. Algunos se los dejé de ejercicio, otros los probamos y bueno, esta sería una solución a la pregunta de arriba, ¿no? Una respuesta a la pregunta de arriba. Pero hay otra respuesta, ¿ok? Que depende de este teorema que estoy señalando. Vamos a leer. Como consecuencia de este teorema, podemos dar otra respuesta a la pregunta de arriba. Y aquí va otra respuesta a esta pregunta que hicimos. Teorema, vamos a leer el teorema correspondiente. Sea A subconjunto de Rn, Jordan medible. A tiene medida 0, sí y solo si A tiene contenido 0, lo cual sabemos que es equivalente a que la medida de Jordan es igual a 0. Ajá, o sea, que A tenga contenido 0, nosotros ya sabemos que es equivalente a que la medida de Jordan del conjunto A vale 0. Realmente lo nuevo de este teorema es que si tú tienes un Jordan medible, tener medida 0 o tener contenido 0 son equivalentes. Pero siempre y cuando tú ya sepas que el conjunto A es un Jordan medible. ¿Va? Este teorema es un corolario del teorema de arriba, de que si A es compacto, medida 0 y contenido 0 son equivalentes. ¿Ok? Este teorema es menos común, ¿eh? Este no es tan conocido, pero es un resultado importante. ¿Por qué? Porque te está dando condiciones bajo las cuales medida 0 y contenido 0 son equivalentes. ¿Cuál es esa condición? Pues que tú ya sepas de antemano que el conjunto A es un Jordan medible. Si tú ya sabes que es Jordan medible, medida 0 y contenido 0 van a ser equivalentes. ¿Ok? Vamos a probarlo. Vamos a hacer la demostración de este resultado. Bajamos y va la prueba. Vamos a hacer la prueba y ahí va. Bueno, vamos a suponer que hay Jordan medible. Si hay Jordan medible, ¿nosotros qué sabemos? ¿Cómo es su frontera de un Jordan medible? La frontera de un conjunto Jordan medible siempre va a tener contenido 0. ¿Ok? Por otra parte, como A es acotado, entonces la frontera de A es un conjunto cerrado, entonces la frontera de A debe ser un compacto. ¿Por qué? Porque si es acotado, se prueba que su frontera debe de ser también acotada. ¿Ja? Y la frontera de un conjunto siempre va a ser un conjunto cerrado. Entonces tienes que la frontera de A es cerrada y acotada. Por el teorema de Heine-Borel, la frontera de A resulta ser un conjunto compacto, ¿ok? De contenido 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es un compacto de contenido 0, eso es equivalente por el teorema a que la frontera de A tiene medida 0. ¿Va? Ahora, ¿qué más? Usando el hecho de que la unión numerable o finita de conjuntos de medida 0 nos arroja un conjunto de medida 0, o sea, si tú tienes una cantidad numerable de conjuntos de medida 0, cuando tú los unes, eso te da un conjunto de medida 0. Y fíjense, nosotros tenemos que la frontera de A tiene medida 0. Tenemos también que el conjunto A es un conjunto con medida 0. ¿Ah? Entonces, usando el hecho de que la unión numerable o finita de conjuntos de medida 0
es un conjunto de medida cero y que por hipótesis A tiene medida cero, que es justo lo que acabo de decir, ¿qué se tiene? Se tiene que A unión, la frontera de A, tiene medida cero, ¿ok? Este conjunto es un conjunto de medida cero, pero este conjunto por cálculo 3 es igual a la cerradura del conjunto A, ¿ok? Por cálculo 3, la cerradura de A es igual a A unión, la frontera de A, ¿ok? Bueno, ¿y cómo es la cerradura de A? La cerradura de A es un conjunto cerrado, eso siempre, y como A es acotado, la cerradura de A también va a ser un conjunto acotado, ¿ok? Entonces, la cerradura de A resulta ser cerrada, acotada, por el teorema de Heine-Borel, la cerradura de A es un conjunto compacto y de medida cero, porque es unión numerable de conjuntos de medida cero. Ajá. Y por el teorema anterior, el teorema que les recordé, ¿qué tenemos? Pues que la cerradura de A tiene contenido cero. Ajá. Si estás en un compacto, medida cero y contenido cero son equivalentes. Ajá. Entonces la cerradura de A termina teniendo contenido cero y cualquier subconjunto de un conjunto de contenido cero tiene contenido cero. En particular, A tiene contenido cero. Recuerden que un conjunto A siempre se queda contenido en su cerradura. Y por lo que hicimos arriba, la cerradura de A tiene contenido cero. Y la cerradura de A se queda contenido en A. Entonces A tiene contenido cero. ¿Ok? Y ahí se acaba la prueba. ¿Qué probamos? Que si A tiene medida cero, entonces A tiene contenido cero bajo el supuesto de que el conjunto A es un conjunto Jordan medible. O sea, lo que hicimos fue esta implicación. ¿Ok? La otra ya la sabemos. La otra implicación ya la sabemos. Cualquier conjunto con contenido cero siempre va a tener medida cero. ¿Ah? Sin importar si eso no es Jordan medible. Bueno, si tiene contenido cero, inmediatamente es un Jordan medible, ¿no? Entonces, si tienes contenido cero, nosotros ya sabemos que debe tener medida cero. Lo probamos la clase pasada. Lo nuevo es que si tiene medida cero y eres un Jordan medible, entonces el conjunto debe tener contenido cero. ¿Ok? Bueno, ahí está la prueba. ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda que haya, díganme, por favor. La duda que haya la podemos checar. ¿Va? Bueno, entonces ahí está el teorema. Si tienes un Jordan medible, medida cero y contenido cero son equivalentes. ¿Va? Bajamos. Y vamos a introducir la notación para poder enunciar el teorema de Lebesgue. ¿Va? Notación. Vamos a considerar una función de un dominio A subconjunto de Rn en R. Vamos a considerar dos conjuntos especiales. El conjunto de puntos donde la función es continua y el conjunto de puntos donde la función es discontinua. Le notamos por cont de f al conjunto de x es en A, tal que f es continuo en x. ¿Ok? Ese es un conjunto. El conjunto donde la función es continua. Y disc de f, que son todos los x es en A, tal que f es discontinua en el punto x. ¿Ok? Bueno, voy a bajar tantitito. Ahí está, creo que con eso es más que suficiente. Y vamos a recordar un teorema que nos decía qué tan grande es el conjunto de puntos donde la función es continua, donde f por hipótesis es una función de arco integrable. ¿Ok? Vamos a leer. Recordemos un teorema que habla sobre qué tan grande es el conjunto donde f es continua bajo la hipótesis de que f es una función de arco integrable. ¿Okay? Vamos a recordar el teorema. Bajamos. Vamos a recordarlo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomar R, un rectángulo n-dimensional. Vamos a tomar una función f que va del rectángulo n-dimensional R, subconjunto de Rn en R. Una función de arco integrable. ¿Okay? Lo que dice el teorema es que el conjunto de puntos donde la función es continua, o sea, con nuestra nueva notación, cont de f, este conjunto es un conjunto denso en el rectángulo R. ¿Okay?
Ese teorema ya lo probamos. Ajá. ¿Qué nos dice básicamente? Que cuando tú tienes una Darboux integrable, hay un montón de puntos donde la función tiene que ser continua. Hay tantos que el conjunto de puntos donde la función es continua debe ser un conjunto denso. ¿Va? Bueno, eso ya lo probamos. Usamos el teorema de los rectángulos anidados y fue una prueba bastante complicada, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esta prueba que se acerca a la caracterización del teorema de Lebesgue, porque está diciendo que una función Darboux integrable tiene muchos puntos de continuidad. Entonces, ¿qué pasa con las discontinuidades? Pues se intuye que deben de ser poquitas, porque el conjunto de puntos donde la función es continua es un conjunto denso en el rectángulo R. ¿Qué pasa con las discontinuidades? Bajamos y vamos a leer. El siguiente teorema, demostrado por Lebesgue, caracteriza a las funciones Darboux integrables en términos de las discontinuidades de la función. ¿Va? Digamos, el teorema anterior se acerca al teorema de Lebesgue y lo que vamos a enunciar a continuación es el teorema de Lebesgue, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que dice. Teorema de Lebesgue. Sea R un rectángulo n-dimensional. Sea F una función de un rectángulo R, subconjunto de Rn en R. Una función acotada. F es Darboux integrable sobre R, si y solo si el conjunto de discontinuidades de F tiene medida 0. ¿Okay? ¿Qué es lo que está haciendo el teorema? Está caracterizando a las funciones Darboux integrables. Está diciendo que las funciones Darboux integrables son exactamente aquellas funciones cuyo conjunto de discontinuidades tiene medida 0. ¿Okay? O sea, las discontinuidades de F, para cualquier epsilon, las puedes cubrir con una cantidad infinita numerable de rectángulos, tal que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Si eso lo puedes hacer es porque es Darboux integrable. Y si es Darboux integrable, puedes hacer eso que acabo de decir. ¿Ok? Ese es el teorema de Lebesgue. El teorema de Lebesgue es muy útil. ¿Por qué? Porque no requieres de calcular sumas superiores o inferiores. Simplemente hay que fijarnos en las discontinuidades de la función y si son una cantidad, bueno, el conjunto de discontinuidades tiene medida 0, inmediatamente tú puedes asegurar que esa función es una función Darboux integrable. ¿Okay? Su prueba, ¿qué es lo que seguiría? Pues hacer su demostración. No la vamos a hacer por el tiempo que disponemos. Es una prueba bonita, pero tampoco nos va a dejar tanto como si continuamos desarrollando la teoría y aprendemos a aplicar este teorema. Pero aún así les digo dónde lo pueden encontrar. Por ejemplo, pueden encontrar una prueba en el libro de Javier Páez. En el apéndice, ahí viene una prueba de este resultado. Otra prueba que usa el concepto de oscilación, la oscilación de una función en un punto, la pueden encontrar en el Spivak. Y si no mal me equivoco, en el Edwards viene otra prueba, aunque es en esencia la misma que viene en el Spivak. ¿Ok? Entonces en estos 3 libros pueden encontrar la prueba. Hay muchos más, pero estos son los que me gustan más, ¿no? Para estudiar este tema. Déjenme ver el chat. Alguien pregunta, ¿la medida 0 a la que se refiere no es la medida de Lebesgue, cierto? Sí, sí es la de Lebesgue. Medida 0, solo que nosotros no le llamamos medida de Lebesgue 0. Medida 0 es equivalente, digamos, a medida de Lebesgue 0. Creo que en el libro de Javier Páez hablan de medida de Lebesgue 0 y contenido 0. Y nosotros le quitamos la palabrita de Lebesgue y hablamos nada más de medida 0 y contenido 0. ¿Ok? Pero medida 0 y medida de Lebesgue 0 vienen a ser lo mismo. ¿Ok? Estas cosas son iguales. Es lo mismo, ¿va? Solo que nosotros le llamamos medida 0 simplemente, ¿va? Bueno, entonces ahí está el teorema de Lebesgue. Es muy útil, como les dije, si tú quieres probar que una función es Darboux integrable, si únicamente te interesa saber si eso no es Darboux integrable, pues te fijas en las discontinuidades.
calculas el conjunto de discontinuidades, te das cuenta que es un conjunto de medida cero, de ahí concluyes que la función es de árbol integrable. ¿Ok? Bueno, pues vamos a, ¿qué es lo que sigue? Es ver aplicaciones del teorema de Lebesgue, ¿va? Pasamos a eso. Y bueno, vamos por allá. Aplicaciones del teorema de Lebesgue. Va la primera. Demuestra, ejemplo 1, demuestra que la función f, que va del intervalo 0,1 a los reales, tal que cada punto x lo manda 1 entre q. Si x es de la forma p entre q, irreducible, y 0, si x es un irracional del 0, 1, ¿esta qué función es? Esta es la función de Tomae, ¿no? Se ve en cálculo 1. Bueno, tenemos que ver que esta función es de árbol integrable sobre el intervalo cerrado 0,1. ¿Okay? Aquí voy a dar por hecho cosas, pues, obviamente de cálculo 1, ¿no? Esta función se estudia en cálculo 1, también se estudia en cálculo 2. Este es un ejemplo de una función de árbol integrable. En cálculo 2 se prueba, pero de manera directa. En cálculo 1, ves que esta función es continua en todos los irracionales y no es continua en los racionales. Y ese hecho es el que vamos a ocupar, ¿va? Voy a bajar tantito. Aquí hay un esbozo de su gráfica. En 0 vale 1. También en 1, en el punto 1, va a valer 1. ¿Okay? Aquí está 0. Aquí está 1. En 0 vale 1. En 1 vale 1. En un medio vale un medio. En un cuarto vale un cuarto. Un tercio. En 2 tercios vale un tercio. Etcétera, ¿no? Más o menos así se ve la gráfica de la función. Vamos a hacer la prueba de que esta función es de árbol integrable. No a través de la definición de una función de árbol integrable, sino aplicando el teorema de Lebesgue. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente fíjate en las discontinuidades de la función. Va la prueba. Notemos que el conjunto de discontinuidades de f es igual a los racionales del intervalo cerrado 0, 1, el cual tiene medida 0. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo conjunto numerable siempre va a tener medida 0. ¿Okay? Bueno, ahora, aplicando el teorema de Lebesgue que tenemos, podemos concluir que f es una función de árbol integrable sobre el intervalo cerrado 0,1. Y ahí se acaba la demostración. Si únicamente nos interesa saber si la función es o no es de árbol integrable, pues el teorema de Lebesgue es el camino, porque es mucho más fácil fijarse en las discontinuidades que andar calculando sumas superiores y sumas inferiores. ¿Ok? Y lo que sí no obtenemos con el teorema de Lebesgue es el valor de la integral. Lo único que nos dice Lebesgue es, la función es de árbol integrable. ¿Cuál es el valor de la integral? Bueno, ese lo tendríamos que calcular a través de la definición de función de árbol integrable. O con todos los teoremas que ya conocemos de cálculo 2, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, cambio de variable, integración por partes, etcétera, ¿no? El cálculo de la integral es otra cosa. Si tú quieres nada más saber si eso no es de árbol integrable, aplica el teorema de Lebesgue. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Bajamos. Ejemplo 2. Si hay dudas, me dicen, ¿eh? Vamos a considerar un conjunto R, un rectángulo n-dimensional. Sean f y g dos funciones definidas en el rectángulo R, subconjunto de Rn en R, acotadas. Si f y g son de árbol integrable sobre R, el problema dice lo siguiente. Demuestra que, inciso A, f más g es una función de árbol integrable sobre el rectángulo R. Inciso B, f por g es de árbol integrable sobre el rectángulo R. Estos dos incisos nosotros ya lo sabemos. Ya sabemos que si tenemos dos funciones de árbol integrables, su suma y su producto son funciones de árbol integrables. Eso no es nada nuevo. Lo nuevo va a ser hacer una demostración usando el teorema de Lebesgue. ¿Okay? Usando el teorema de Lebesgue vamos a probar esos dos incisos. ¿Va? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Bajo tantito. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues el objetivo, si tú quieres probar que f más g es de árbol integrable aplicando el teorema de Lebesgue,
¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que probar que el conjunto de discontinuidades de f más g tiene medida de Lebesgue, tiene medida 0, ¿ok? Pero antes de hacer esta prueba, vamos a hacer una afirmación y la vamos a probar. Afirmación. Afirmamos lo siguiente. Vamos a hacer el inciso A. Afirmamos lo siguiente. Las discontinuidades de f más g es un subconjunto de las discontinuidades de f unión las discontinuidades de g. ¿Ok? Vamos a probar esa contención. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues vamos a tomar un punto en las discontinuidades de f más g y vamos a demostrar que está o en las discontinuidades de f o en las discontinuidades de g. ¿Va? Va la prueba. Tomemos un punto x en las discontinuidades de f más g. Supongamos que x no pertenece a las discontinuidades de f unión las discontinuidades de g. ¿Ok? Recuerda que x es un punto del dominio. ¿Ok? Entonces, de aquí se sigue que x está en el complemento de las discontinuidades de f unión las discontinuidades de g. Y como x está en el dominio, pues el dominio es el rectángulo R. Entonces también va a estar en el rectángulo R. Si X no es un punto de discontinuidad, entonces es porque es un punto de continuidad. Es un punto donde la función f va a ser continua. Y entonces tenemos que X es continua, f es continua en el punto X y que la g debe ser continua también en el punto X. Por cálculo, bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que f es continua en X y g es continua en X y por cálculo 1 nosotros ¿qué sabemos? Si tú tienes dos funciones continuas, cuando las sumas te va a dar una función continua. Ajá. Por cálculo 1 tenemos que f más g es una función continua en el punto X. Pero entonces tenemos que X pertenece a las continuidades, a los puntos de continuidad de la función f más g. ¿Y eso está bien? No, ¿verdad? Porque empezamos suponiendo que X era un punto de discontinuidad de la f más g. Y terminamos llegando a que el punto X es un punto donde la función f más g es continua. F más g no puede ser continua y discontinua en un mismo punto. O es continua o es discontinua. Entonces, esta es la contradicción. ¿Qué supusimos mal? En todo este desarrollo, ¿qué es lo que supusimos mal? Pues esto, ¿no? Voy a marcarlo. Voy a marcarlo de color verde. Supusimos mal que el punto X no pertenece a las discontinuidades de f unión las discontinuidades de g. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, entonces el punto X pertenece a las discontinuidades de f unión las discontinuidades de g. Y se tiene la contención, porque el punto X que nos tomamos aquí, en donde estoy señalando, en las discontinuidades de f más g, se tomó de manera arbitraria. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que las discontinuidades de f más g son un subconjunto de las discontinuidades de f unión las discontinuidades de la g. ¿Okay? Tenemos esa contención, la cual nos va a ser útil para probar que las discontinuidades de f más g son un conjunto de medida 0. Si va bien todo, hasta aquí va bien todo, cualquier duda me pueden decir, ¿ok? Bueno, si no, continúo. Bajo, bajo, bajo. Y como aquí indico, ¿no? Este es el fin de la demostración de la afirmación. Todavía no hemos probado el ejemplo, ¿no? Ahorita solo afirmamos que se cumplía esta contención, la que estoy señalando, y la probamos. ¿Okay? Se probó la afirmación. Ahora ya pasamos a la prueba que queremos. ¿Qué sabemos nosotros? Por hipótesis, f y g son Darboux integrables sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Aplicando el teorema de Lebesgue, ¿qué podemos asegurar? Pues como f es Darboux integrable sobre el rectángulo R, las discontinuidades de f deben de tener medida 0, ¿verdad? Como g es Darboux integrable, las discontinuidades de g deben de tener también medida 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando unimos dos conjuntos de medida 0? Nos da un conjunto de medida 0. ¿Ok? Vamos a leer. Como la unión numerable de conjuntos de medida 0 es un conjunto de medida 0, podemos afirmar que las discontinuidades de f, unión
las discontinuidades de G tienen medida 0. Y por otra parte, como las discontinuidades de F más G se quedan contenidas en las discontinuidades de F, unión las discontinuidades de G, según nuestra afirmación, ¿qué podemos asegurar? Chequen, tienes un conjunto de medida 0. ¿Estás seguro que este tiene medida 0? Tiene cierto conjunto. Y dentro de este conjunto de medida 0, tienes un conjuntito, un subconjunto, ¿no? Este subconjunto también debe tener medida 0. Es algo que probamos cuando introducimos el concepto de medida 0. Si A tiene medida 0 y B es un subconjunto de A, B también va a tener medida 0. ¿Okay? En nuestro caso, ¿quién va a tener medida 0? Las discontinuidades de F más G tienen medida 0. ¿Ok? ¿Y eso qué? Ah, pues podemos aplicar el teorema de Lebesgue. Estamos de acuerdo. Y aplicando el teorema de Lebesgue, ¿qué obtenemos? Podemos asegurar que F más G es una función Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Por qué podemos asegurar eso? Porque vimos que las discontinuidades de F más G tienen medida 0. ¿Qué se concluye? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, se concluye que F más G es una función Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Okay? Y se acaba la prueba. Ah, pero hay un detalle. Nosotros, cuando probamos este resultado, además, aparte de probar que si tienes dos funciones Darboux integrables, su suma es Darboux integrables, cuando lo hicimos a través de la definición, probamos algo más. Probamos que la integral de F más G es igual a la integral de F más la integral de G. Bueno, esa prueba se pierde porque el teorema de Lebesgue lo único que nos garantiza es si la función es o no es Darboux integrable. No nos ayuda tanto a obtener el valor de la integral o fórmulas. No nos va a dar eso el teorema de Lebesgue. El teorema de Lebesgue lo único que nos garantiza es si una función es o no es Darboux integrable. Únicamente. ¿Ok? ¿Sí está bien? Y entonces, usando teorema de Lebesgue, probamos que suma de Darboux integrables nos da una función Darboux integrable. ¿Ok? Va. Cualquier duda me pueden decir. En cualquier momento me pueden detener. Pueden escribir en el chat o pueden prender su micrófono. ¿Vale? Bueno, bajo. bajo. Y pasamos a la siguiente afirmación, que es esta. Ese sería el inciso B, ¿no? Aparte. Ahí está. Inciso B. Su prueba es muy parecida, ¿eh? Entonces, considero que igual y ustedes la podrían checar. Es bastante sencilla. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Hacemos esta afirmación. Afirmamos lo siguiente. Las discontinuidades de F por G se quedan contenidas en las discontinuidades de F, unión, las discontinuidades de G. Sí, es una afirmación similar a la que se hizo arriba, pero ahora en vez de usar la suma, estamos usando el producto. ¿Cómo se hace la prueba? Otra vez tomamos un punto en el conjunto de la izquierda, hay que probar que está en el conjunto de la derecha y lo hacemos por contradicción. Ahora, en lugar de usar que el producto de funciones continuas, en lugar de usar que la suma de funciones continuas es continua, vamos a usar que el producto de funciones continuas es continua y en esencia es el mismo caminito. ¿Okay? Entonces yo sugiero que esto ustedes lo lean o ustedes lo traten de hacer y después lean la prueba, porque en el fondo casi son los mismos pasos, son las mismas técnicas. ¿Okay? Cambian algunas cositas, así que ustedes mejor hagan les sirve de práctica y nos pasamos a a otra cosa diferente, un poco diferente. ¿Va? Eso ustedes háganlo, el del producto de funciones Darboux integrales, ¿va? Primero inténtenlo y si no les sale, pues pueden checar las notas, ¿va? Bueno, observación. Tenemos una observación muy importante. La composición de funciones Darboux integrables no necesariamente es una función Darboux integrable. A diferencia de la continuidad, de la diferenciabilidad, componer funciones Darboux integrables no necesariamente te da una función Darboux integrable. Cuando compones funciones continuas, te da una continua. Cuando compones funciones diferenciables, te da una diferenciable.
pero con las Darboux integrables no pasa eso. Vamos a dar un ejemplo y después nos vamos a preguntar, ok, ¿bajo qué condiciones sí se vale que la composición de funciones Darboux integrables nos da una función Darboux integrable? Y vamos a dar una respuesta a esa pregunta, ¿ok? Bueno, bajo y vamos a ver el ejemplo de dos funciones que a la hora de componerlas, cada una es Darboux integrable, pero cuando las componemos no nos va a dar una Darboux integrable, ¿va? Ahí van las funciones. Vamos a tomarnos la función f, que va del cerrado 0,1 a los reales. ¿Qué es lo que hace esa función? A cada punto x lo va a mandar a 1 si x está en el intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, 0,1, y lo manda a 0 si x es igual a 0. ¿Cómo es su gráfica? Su gráfica es bastante sencilla. Aquí está su dibujo. Vale 1 en todos los puntos que son distintos de 0. Cuando x es igual a 0, vale simplemente 0, ¿ok? Y definimos a la función g, que va del 0,1 a los reales, tal que cada x lo manda 1 entre q, si x es de la forma p entre q irreducible, y 0 si x es un irracional del 0,1. ¿Esta qué función es? Es la función de Thomae, ¿ok? La de cálculo 1, la de cálculo 2, y su gráfica, pues aquí está, ¿no? Entonces tenemos esas dos funciones. Ambas funciones nosotros sabemos que son integrables. Por ejemplo, la primera, bueno, la g. Las discontinuidades de g, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los puntos de discontinuidad? Nosotros ya sabemos que son todos los racionales del intervalo 0,1. Ajá. ¿Y cuáles son las discontinuidades de f? Pues se puede verificar que las discontinuidades de f, la única discontinuidad la tiene en el punto 0. Todos los demás puntos son puntos de continuidad. ¿Ok? Entonces el conjunto de discontinuidades de f es igual al conjunto que tiene como único elemento a 0. Ajá. ¿Qué concluimos de esto? Bueno, por teorema de Lebesgue, tanto f como g son funciones Darboux integrables, ¿verdad? Por separado, cada una es una función Darboux integrable. Pero nota lo siguiente. Pero para cada x en el 0,1, en el momento en que hacemos la composición sucede lo siguiente. Cuando hacemos g compuesta con f en x, bueno, eso es f de g de x, y tenemos dos casos a considerar. Puede ser que tomemos un x racional en el 0,1 o tomemos un x irracional en el 0,1. Ajá. En el caso en que la x es un racional irreducible, bueno, cuando expresamos a x en su forma p entre q irreducible, x racional, por supuesto, ¿cuánto vale esta composición? Vale f de 1 entre q. Ajá. Porque recuerden que la g es la función de Thomae. Aquí está. Ajá. Entonces, en el caso en que x es de la forma p entre q irreducible, ¿cuánto nos da f de g de x? Nos da f de 1 entre q. ¿Ok? Ahora, si x es un irracional del 0,1, esto nos va a dar f de 0. ¿Ok? Bueno, y ahora, 1 entre q, ¿estamos de acuerdo? 1 entre q, ¿estamos de acuerdo que es mayor que 0? 1 entre q es un número mayor que 0. Cuando le aplicamos la f, ¿cuánto va a valer f de 1 entre q? Pues la única manera en que valga 0 f es cuando x es igual a 0, ¿ok? Entonces, f de 1 entre q tiene que valer 0, ¿ok? Bueno, esto lo dejo ahí marcado. ¿Y qué tenemos entonces? Que cuando x es de la forma p entre q en una fracción irreducible, tenemos que f de 1 entre q vale 1. Y en el caso en que x es un irracional del 0,1, f de 0, ¿cuánto vale? Va a valer 0, ¿ok? Si x es un irracional del 0,1. ¿Y qué pasó? Bajo tantito. Y hago la pantalla
un poquito más grande, ahí está. Pues, ¿qué tenemos? Que la composición, cuando tú tomas un punto X, vale 1 si X es racional y vale 0 si X es un irracional. ¿Qué función es esa? Esa es la función de Dirichlet, ¿estamos de acuerdo? G compuesta con F es igual a la función de Dirichlet, la cual no es una función Darboux integrable. A ver, déjenme ver, creo que se dejó de escuchar. ¿Sí me escuchan? Sí, nada más que hubo un ratito donde sí se le dejó de escuchar un poquito, como que Ok. se atrasó el audio, pero nada más. Bien, bien. Ok, perfecto. A ver, creo que ya escuchan todos. Bueno, a ver, voy a repetir una parte, ¿va? Voy a repetir desde aquí. Cuando hacemos la composición, G compuesta con f de x, obtuvimos, bueno, hay dos casos a considerar. Cuando x es un racional del 0,1, esto vale 1. Y cuando x es un irracional del 0,1, la función vale, la composición vale 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues esa función, ¿quién es? ¿Esa función cuál es? Es la función de Dirichlet. Ajá, porque vale 1 en los racionales, 0 en los irracionales, y nosotros, ¿qué sabemos? Que esa función no es Darboux integrable, y podemos argumentarlo, de hecho, con este teorema, con el teorema de Lebesgue, porque si nos fijamos en las discontinuidades de G compuesta con F, las discontinuidades son el 0,1 cerrado, el cual ya probamos no tiene medida cero. O sea, nosotros ya sabemos que la función de Dirichlet no es una función Darboux integrable. Pero incluso si en este punto de la teoría no supiéramos que la función de Dirichlet no es una función Darboux integrable, con el teorema de Lebesgue lo podríamos argumentar. Simplemente, fíjate en las discontinuidades de G compuesta con F. Por cálculo 1, uno sabe que la función de Dirichlet no tiene puntos de continuidad. Todos sus puntos son de discontinuidad, que sería todo el 0, 1, y el 0, 1 nosotros ya probamos en la clase pasada que no tiene medida 0. ¿Ok? Entonces, aquí está un ejemplo de dos funciones cuya composición no es Darboux integrable. ¿Ok? Déjenme ver el chat. Alguien pregunta, en análisis 2 se ve que esa función es integrable según Lebesgue, ¿no? La función de Dirichlet, sí. En análisis 2 o análisis 3 o en un curso de teoría de la medida se ve integración de Lebesgue. La integración de Lebesgue, la integral de Lebesgue es una integral que generaliza a la integral de Riemann o la integral de Darboux, ¿ok? Hay funciones en la integración de Lebesgue que según Riemann no son integrables. Por ejemplo, la función de Dirichlet, nosotros ya probamos que no es una función Darboux integrable. Con esta integral que estamos estudiando. Pero hay otra integral que se conoce como la integral de Lebesgue y con ese tipo de integral, la función de Dirichlet es una función Lebesgue integrable y su integral de Lebesgue vale 0. ¿Ok? Es algo que se puede probar, pero eso ya se ve en un curso, ya sea de teoría de la medida, o en análisis 2 o en análisis 3. Eso depende de los temas que se desarrollen en cada curso. ¿No? ¿De qué? Bajamos. Y bueno, entonces tenemos que en general la composición de funciones Darboux integrables no nos da una Darboux integrable. Y la pregunta que surge de manera natural es, ¿bajo qué condiciones, vamos a leer, bajo qué condiciones la composición de funciones Darboux integrable es una función Darboux integrable? Y sí hay condiciones bajo las cuales esto puede pasar, bastante generales. Bajamos y vamos a checar el teorema. Aquí está. Teorema. Vamos a considerar R y S, subconjuntos de Rn, rectángulos n-dimensionales. Sea F, una función que va del rectángulo n-dimensional R, subconjunto de Rn en R, y G, una función que va del rectángulo n-dimensional S, subconjunto de Rn en R.
dos funciones. Ajá. Una tiene por dominio el rectángulo R. La otra tiene por dominio al rectángulo S. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la F es Darboux integrable sobre R y que la G es continua en S. Ajá. Y por lo tanto es integrable. ¿Estamos de acuerdo? Toda continua es integrable. ¿Ok? En rectángulos. Ahí estamos en rectángulos. Y vamos a suponer que la composición está bien definida. Si yo quiero hacer F compuesta con G, esta composición vamos a suponer que está bien definida. ¿Qué basta pedir? Pues que la imagen de F se quede contenida en el dominio de la G. ¿Ok? Aquí. Perdón, aquí hay que cambiar algo. Aquí hay un errorcito. Déjenme, le cambio esto. Aquí es R. Aquí es R también. Y aquí son intervalos. Aquí me confundí, perdón. Ahí está. Ya. Un errorcito ahí. A ver. Voy a cambiar esto. Intervalos. Ahí está. Ahí hubo un error, Fíjense. Va el teorema de nuevo. Tenemos dos conjuntos. Esos conjuntos son simplemente intervalos. ¿Ah? Tenemos el intervalo R, tenemos el intervalo S, subconjuntos de R, intervalos cerrados. Tenemos dos funciones. Una definida en el intervalo R, subconjunto de R en R. Y tenemos la función G, definida en el intervalo S, subconjunto de R en R. Son funciones, tal que F es Darboux integrable sobre R, sobre el rectángulo, sobre el intervalo R, y la G es continua sobre el intervalo S. Hay otra cosa más. La composición está bien definida. ¿Ah? El teorema lo que dice es que F compuesta con G resulta ser una función Darboux integrable sobre el intervalo R. Le había puesto Rn, pero hay un detalle. O sea, hablaba de que F era Darboux integrable sobre el rectángulo R y que así es, y que podía hacer esta composición. Pero para que esta composición esté bien definida, la imagen de F tendría que quedarse en el dominio de la G. ¿Ah? Pero la imagen de F tienen que ser los reales. ¿Ah? Y el dominio de la G, así con la generalidad en la que estaba hablando, el dominio de la G se queda contenido en Rn. Entonces aquí hay un problema a la hora de pedir que esta composición esté bien definida. ¿Ok? O sea, no puede ser en Rn con n arbitraria. Debe ser n igual a 1. O sea, deben ser funciones reales de variable real. ¿Ok? Entonces, no se vale con esa generalidad. Tienen que ser funciones reales de variable real y la composición, entonces, ahí sí va a estar bien definida. ¿Va? Y lo que vamos a ver es que esta composición sí es efectivamente una función de Darboux integrable sobre este intervalo cerrado R. ¿Ok? Bueno, entonces, no se puede en varias variables, no se puede con funciones reales de variable real. ¿Va? Vamos a hacer la prueba. Entonces, estamos trabajando ahorita con funciones reales de variable real. Ambas funciones están definidas en intervalos cerrados. La función de la F es Darboux integrable y la G es una función continua. ¿Ok? Bajamos tantito. Ahí, creo que ahí es más que suficiente. Empecemos la demostración. Demostremos la siguiente afirmación. Vamos a demostrar que las discontinuidades de F compuesta con G se quedan contenidas de F. Lo primero que vamos a probar. Va a la prueba. Tomamos un punto en el conjunto de la izquierda. Tomamos un punto en las discontinuidades de F compuesta con G. Supongamos que X no pertenece a las discontinuidades de F. Vamos a suponer que no pertenece. Entonces, ¿dónde se va a encontrar X? Pues X es un punto de continuidad para la F. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la función F en el punto X es continua. La G, por hipótesis, es continua en todos sus puntos. ¿Ok?
G es continua, ajá, por hipótesis. Entonces, ¿qué pasa cuando haces composición de continuos? Te da una continua. Tenemos entonces que F compuesta con G es continua en X. Ajá, pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el punto X pertenece a los puntos de continuidad de la función F compuesta con G. ¿Y eso qué? Pues eso está mal, estamos de acuerdo, porque habíamos empezado suponiendo que X estaba en las discontinuidades de F compuesta con G y terminamos probando que el punto X pertenece a las continuidades de F compuesta con G. O sea, no puede haber una función que en cierto punto X sea continua y discontinua al mismo tiempo. Eso es imposible. Y esa es nuestra contradicción. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que el punto X no pertenece a las discontinuidades de la función f bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que el punto X pertenece a las discontinuidades de f, por lo cual las discontinuidades de f compuesta con g se quedan contenidas en las discontinuidades de f. O sea, ya probamos la afirmación, ¿no? Que era probar esta contención. Eso es lo que decía la afirmación, ¿no? Que se cumplía esa contención. Y como le puse aquí, ¿no? Este es el fin de la demostración de la afirmación. ¿Va? Bajo. Ahora, ¿qué más? Pues ya pasamos a la prueba en sí. Por hipótesis, f es una función de árbol integrable sobre el rectángulo R. Esa es nuestra hipótesis. ¿Va? Aplicando el teorema de Lebesgue, ¿qué podemos asegurar? Pues que las discontinuidades de f son un conjunto de medida 0. ¿Ah? Por otra parte, usando que las discontinuidades de f compuesta con g se quedan contenidas en las discontinuidades de f, pues ¿qué podemos asegurar? El conjunto grande tiene medida 0. Entonces el conjunto chiquito también va a tener medida 0. En nuestro caso se tiene que las discontinuidades de f compuesta con g tiene medida 0. Aplicamos nuevamente el teorema de Lebesgue. Aplicamos el teorema de Lebesgue y ¿qué podemos asegurar? Que como las discontinuidades de f compuesta con g tienen medida 0, entonces la composición de f con g, esa función debe ser una función Darboux integrable sobre el intervalo R. Y se acaba la prueba. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, subo tantito. Este teorema, si uno lo quiere probar de manera directa, es muy complicada su prueba. Es demasiado complicada esta demostración. De hecho, es tan complicada que el único libro donde yo recuerdo que hacen la prueba directa es en el libro de Barclay, pero una edición antigua. Creo que no me acuerdo en qué edición ahorita van, pero en una edición vieja viene la prueba de este resultado sin utilizar el teorema de Lebesgue. Es una prueba bastante complicada. Y con el teorema de Lebesgue, la prueba es muchísimo más simple. Si uno hace la prueba directa, eso es bastante complicado. De hecho, creo, el semestre pasado en cálculo 2, como el ejercicio extra, dejé probar este teorema sin aplicar teorema de Lebesgue, sino hacer su prueba directa. No estoy seguro, ya no me acuerdo bien si lo dejé o solo pensé en dejárselos y ya les dejé otro problema, pero este teorema, hacer su prueba directa, usando la definición de Darboux, es una prueba muy complicada. ¿Ok? Bueno, bajo. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a generalizar el teorema de Lebesgue. El teorema de Lebesgue se suele enunciar sobre rectángulos n-dimensionales. Una función es Darboux integrable sobre un rectángulo R si y solo si el conjunto de discontinuidades tiene medida 0. Pero tiene una versión, la cual generaliza la de rectángulos, la cual se enuncia sobre conjuntos Jordan medibles. ¿Okay? Una función es Darboux integrable sobre el conjunto Jordan medible A si y solo si el conjunto de discontinuidades de la función f tiene medida 0. Y el objetivo es probar ese teorema, ese sí lo vamos a probar utilizando el teorema de Lebesgue para rectángulos n-dimensionales, ¿ok?
Para ello, necesitamos de un lema bastante sencillo de probar y que ustedes lo van a hacer la demostración. Se va a quedar como un ejercicio este lema, ¿ok? Lema, queda como un ejercicio. Sea subconjunto de Rn, Jordan medible. Sea f una función de un dominio A, subconjunto de Rn en R, una función. Sea R un rectángulo n-dimensional, tal que A es un subconjunto del rectángulo R. Y aquí va un comentario importante. Consideramos a f sub A definida solo en el rectángulo R. Recuerden que cuando nosotros definimos a f sub A, el dominio de definición de f sub A es todo Rn. Aquí estamos restringiendo a f sub A al rectángulo n-dimensional R. Solo en el rectángulo n-dimensional R está definida la función f sub A. ¿Va? Le estamos restringiendo a ese rectángulo. ¿Qué es lo que dice el lema? El lema dice lo siguiente. Las discontinuidades de f se quedan contenidas en las discontinuidades de f sub A. Y las discontinuidades de f sub A se quedan contenidas en las discontinuidades de f unión la frontera de A. ¿Okay? Ustedes prueben estas dos contenciones, se quedan como un ejercicio bastante sencillo, pero que no es muy complicado, y vamos a usar este lema para probar el teorema de Lebesgue para conjuntos Jordan medibles. Pero vamos paso a paso. Primero vamos a probar una versión débil y ya después pasamos a la versión fuerte, la general. Va bajo y va un teorema que les dije que íbamos a probar, pero hasta que viéramos el teorema de Lebesgue. Entonces, ya lo vimos, ya podemos demostrar este teorema y vamos a ver qué es lo que dice. Teorema. Sea subconjunto de Rn un Jordan medible. Sea f una función de A, subconjunto de Rn en R, acotada. Si f es continua en A, entonces f es largo integrable sobre A. Este teorema, yo les dije que lo íbamos a probar hasta que viéramos el teorema de Lebesgue, que toda continua sobre un Jordan medible siempre va a ser una función largo integrable. Bueno, ya como disponemos del teorema de Lebesgue, podemos hacer la prueba de este resultado, la cual es muy, muy, muy sencilla. Su prueba es muy sencilla. Vamos a hacer la prueba, ¿ok? Va la demostración. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es encerrar al conjunto A en un rectángulo n-dimensional. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Sea R un rectángulo n-dimensional tal que A es un subconjunto de R. Por el lema anterior, nosotros ¿qué sabemos? Por el lema anterior, tenemos que las discontinuidades de f sub A son un subconjunto de las discontinuidades de f unión la frontera de A. ¿Okay? Estamos tomando la segunda contención. Voy a subir tantito. Nos estamos fijando en esta contención. Las discontinuidades de f sub A son un subconjunto de las discontinuidades de f unión la frontera de A. Por otra parte, las discontinuidades de f, ¿cuántas discontinuidades tiene la función f? No tiene discontinuidades, estamos de acuerdo, ya que la f por hipótesis es una función continua. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que las discontinuidades de f sub A se quedan contenidas en la frontera de A. ¿Por qué? Porque esta contención que estoy señalando, esta siempre se cumple. Y si las discontinuidades de f son vacías, no hay discontinuidades, entonces nuestra contención se transforma en esta contención de aquí abajo. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Bueno, el conjunto A por hipótesis es un conjunto Jordan medible, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? El conjunto A es Jordan medible. De aquí se sigue que la frontera de A tiene medida 0. ¿Ok? Y entonces, las discontinuidades, entonces fíjense lo que tenemos. La frontera A tiene medida 0. La frontera de A contiene a las discontinuidades de f sub A.
La frontera de A contiene las discontinuidades de f sub A y la frontera de A tiene medida 0. ¿Qué podemos asegurar? Pues que el conjunto chiquito, o sea, las discontinuidades de f sub A tienen medida 0. ¿Qué nos asegura el teorema de Lebesgue para rectángulos? El teorema de Lebesgue para rectángulos nos garantiza que la función f sub A es una función Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Por qué? Porque el conjunto de discontinuidades argumentamos que tiene medida 0. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que f sub A es Darboux integrable sobre el rectángulo R y por la definición de función integrable sobre regiones más generales se concluye que la f es Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Ok? Y ahí se acaba sobre, perdón, es Darboux integrable sobre el conjunto A, sobre el Jordan medible A. Y ahí se acaba la prueba de que toda continua definida en un conjunto Jordan medible siempre va a ser una función Darboux integrable sobre dicho conjunto. ¿Okay? ¿Qué utilizamos? Pues utilizamos el teorema de Lebesgue, estamos de acuerdo. Fue indispensable el teorema de Lebesgue para probar este resultado. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? Entonces, ya tenemos este teorema. Aquí, las discontinuidades de la función es un conjunto vacío. El conjunto de discontinuidades de f es vacío. Por lo tanto, tiene medida 0. Entonces, en realidad, no hay tanto problema si hubiera una discontinuidad aquí, o 2, o 3, o una cantidad numerable. O incluso, si las discontinuidades formaran un conjunto de medida 0. Este argumento casi sería el mismo bajo ese supuesto, del que el conjunto de discontinuidades de f tiene medida 0. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que este argumento que dimos ahorita, de que toda continua en un Jordan medible A es Darboux integrable, lo podemos generalizar, ¿va? Entonces voy a bajar. Y como puse aquí, en realidad se puede probar un resultado mucho más general. Y va el teorema. Teorema de Lebesgue para conjuntos Jordan medibles. Esto es el teorema de la clase de hoy. Vamos a enunciar. ¿Qué es lo que dice? Sea A, subconjunto de Rn, un conjunto Jordan medible. Sea F, una función definida en A, subconjunto de Rn en R, acotada. Supongamos que F es Darboux integrable sobre A. Así nada más. ¿Y qué dice el teorema? F es Darboux integrable sobre A. Sí, solo si las discontinuidades de F tienen medida 0. O sea, tenemos un Jordan medible, un conjunto A Jordan medible. Y tenemos una función que va de A, subconjunto de Rn, en R, la cual está acotada. ¿Qué dice el teorema? Que F es Darboux integrable sobre A, sí y solo si las discontinuidades de F tienen medida 0. ¿Okay? Es un sí y solo sí. Entonces tenemos que hacer la ida, el regreso. Vamos a empezar haciendo el regreso. ¿Okay? Vamos a empezar suponiendo que las discontinuidades de f tienen medida 0. Y vamos a probar que la función f es Darboux integrable sobre el conjunto A. Y lo que van a notar es que la prueba, el regreso es en esencia una generalización de lo que se hizo arriba. ¿Va? Bueno, pues va la prueba. Supongamos que las discontinuidades de f tienen medida 0. ¿Ok? Vamos a tomar un rectángulo R. Un rectángulo n-dimensional con la propiedad de contener al conjunto A. Por el lema anterior, nosotros tenemos que las discontinuidades de f sub A son un subconjunto de las discontinuidades de f unión la frontera de A. Si se dan cuenta, hasta ahorita, la prueba es básicamente la misma que hicimos aquí, de que toda continua es Darboux integrable. Bajo de nuevo. Por otra parte, como A es Jordan medible, entonces la frontera de A tiene contenido 0. Y entonces la frontera de A tiene medida 0 en particular. Ajá.
por la hipótesis de que las discontinuidades de F tienen medida cero, y el hecho de que la unión de conjuntos de medida cero nos da una medida cero, tenemos que esta unión, las discontinuidades de F, unión la frontera de A, pues esa unión tiene medida cero, porque las discontinuidades de F tienen medida cero por hipótesis. La frontera de A tiene medida cero porque el conjunto A es Jordan medible. Unes estos dos conjuntos de medida cero y te va a arrojar un conjunto de medida cero. ¿Ah? Esta unión tiene medida cero, pero esta unión, ¿a quién contiene? Por la contención de arriba, sabemos que contiene a las discontinuidades de F sub A. Entonces, tienes un conjunto de medida cero y dentro tienes un subconjunto, pues ese subconjunto también debe tener medida cero. En nuestro caso, las discontinuidades de F sub A tienen medida cero. Aplicando el teorema de Lebesgue usual, el de rectángulos, tenemos que F sub A es darbo integrable sobre el rectángulo R, y por definición de función integrable sobre regiones más generales, se tiene que F es darbo integrable sobre el rectángulo R. Y se acaba la prueba. Y si se dan cuenta, en esencia, esta prueba, esto que acabamos de hacer, este argumento, es el mismito que el que se hizo aquí arriba. O sea, realmente lo importante no era que las discontinuidades de F fueran un conjunto vacío en esta prueba, en la que toda continua es darbo integrable. Realmente lo importante es que las discontinuidades de F tuvieran medida cero. ¿Ok? Y aquí está su generalización, que es esta implicación que hicimos aquí. ¿Va? Entonces, ¿qué se concluye? ¿Qué probamos? Probamos que si suponemos que las discontinuidades de F tienen medida cero, entonces la función resulta ser una función darbo integrable sobre el Jordan medible A. ¿Ok? Ya tenemos el regreso. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda me pueden decir, por favor. La duda que hay, ustedes díganme. ¿Va? Ahora vamos a hacer la ida. ¿Ahora qué vamos a suponer? Ahora vamos a suponer que la función f, esta función f, es una función darbo integrable sobre el conjunto A. ¿Qué tenemos que probar? Vamos a probar que las discontinuidades de f tienen medida cero. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Pasamos a la prueba, pero antes, déjenme checar el chat. A ver, sí creo que me equivoqué. Entonces, a ver. Sí, aquí tiene que decir A, efectivamente. Aquí hubo un errorcito, ¿eh? Aquí había puesto R, pero no es R, tiene que decir A, ¿ok? Sí, gracias, por la observación. Sí, ya. Aquí sí es R. Y en esta última implicación, aquí debe decir A, ¿vale? Bueno, ahora vamos a empezar con la ida. ¿Qué vamos a suponer? La F es darbo integrable sobre el Jordan medible A. ¿Qué vamos a probar? Que el conjunto de discontinuidades de F tiene medida cero. ¿Va? Va a la prueba. Supongamos que F es darbo integrable sobre el rectángulo R. Sobre el conjunto A. Ahí está. Una corrección. Supongamos que F es darbo integrable sobre el Jordan medible A. Vamos a tomar un rectángulo R, un rectángulo n-dimensional, con la propiedad de contener a nuestro Jordan medible A. Por hipótesis, nosotros, ¿qué sabemos? Pues si F es darbo integrable sobre el conjunto A y tomamos un rectángulo que contiene A, nosotros sabemos por definición que F sub A es una función darbo integrable sobre el rectángulo, aquí no le puse, pero es sobre el rectángulo R. ¿Ok? Aplicando el teorema de Lebesgue, podemos afirmar lo siguiente. Aplicando el teorema de Lebesgue, podemos afirmar que las discontinuidades de F sub A tienen medida cero. ¿Ok? Y aquí importantísimo, considerando a F sub A definida únicamente en el rectángulo R.
Recuerden que f sub a, su dominio máximo es todo Rn, pero en todo este desarrollo de la teoría, estamos suponiendo que f sub a únicamente está definida en el rectángulo que se toma. Por ejemplo, ahorita tomamos el rectángulo R que contiene a y estamos pensando que f sub a únicamente está definida en este rectángulo. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Por el lema anterior, tenemos que las discontinuidades de f se quedan contenidas en las discontinuidades de f sub a. ¿Esto cuándo lo enunciamos? Lo anunciamos en el lema. Voy a subir tantito, ahorita abajo. ¿Subo? Aquí está. Hace rato usamos esta contención. Ajá, esta que estoy señalando. Pero ahorita vamos a usar esta otra contención, que las discontinuidades de la f se quedan contenidas en las discontinuidades de f sub a. Usando esa contención, fíjense lo que tenemos. Tenemos que las discontinuidades de f sub a tienen medida 0. Y que las discontinuidades de f se quedan contenidas en las discontinuidades de f sub a. O sea, tienes un conjunto de medida 0 y un subconjunto de este, pues el subconjunto debe de tener medida 0. O sea, las discontinuidades de f tienen medida 0. Y se acaba la prueba de la otra implicación, de la ida. Suponiendo que la f es Darboux integrable sobre a, probamos que las discontinuidades de f tienen medida 0. Y se acaba la demostración. Y con todo esto que tenemos, pues tenemos una versión del teorema de Lebesgue que es válida no solo para rectángulos, sino también para conjuntos, cuando el dominio es un conjunto Jordan medible. Aquí está el teorema. Tienes un Jordan medible, en particular, puede ser un rectángulo n-dimensional, existe la posibilidad. Tienes una función f que va del Jordan medible a subconjunto de Rn en R acotada, y lo que dice el teorema es que f es Darboux integrable sobre a, sí y solo si las discontinuidades de f tienen medida 0. ¿Okay? Estás caracterizando las funciones Darboux integrables en términos de las discontinuidades de la función. ¿Ok? Y se acaba la prueba. Ya hicimos la ida, ya hicimos el regreso. El regreso generaliza a la prueba de que toda continua es Darboux integrable, considerando un conjunto A Jordan medible, y ya, se acabó. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Con esto terminamos todo lo que correspondía al primer parcial. Lo que, bueno, antes de que hubiera paro, hasta aquí iba a llegar el primer parcial. Nos tardamos en total 5 semanas en ver toda esta teoría. Bueno, 5 semanas y un día. Ajá. Nos tardamos 5 semanas más o menos. Esto es lo que se supone se tenía que ver en el primer parcial. Bueno, ahorita no hay parciales, no hay evaluaciones. Y bueno, ahí acaba lo del primer tema. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es estudiar el teorema de Fubini, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el teorema de cambio de variable, que resuelven el problema de calcular la integral. Porque hasta ahorita tenemos mucha teoría. Definimos lo que es una función de Darboux integrable, la hemos caracterizado de un montón de formas, hemos visto que toda continua en un rectángulo es integrable, después generalizamos, introducimos los Jordan medibles, vimos un montón de propiedades, pero aquí hay un problema. ¿Cómo calcular integrales en varias variables? Ese es un problema. Nosotros sabemos calcular integrales en una variable y tenemos métodos, cambio de variable, integración por partes, sustitución trigonométrica. Tenemos el primer y segundo teorema fundamental del cálculo. Uno de ellos, depende cómo se enumeren, nos dice cómo integrar. Si tú conoces la primitiva, entonces el proceso de integración es trivial, porque tomas a tu primitiva, la evalúas en los extremos del intervalo, haces la diferencia y esa diferencia te da el valor de la integral. Bueno, pues nosotros lo que queremos ahorita es, para funciones en varias variables, encontrar métodos de integración. Y eso nos va a llevar, nos conduce al teorema de Fubini y al teorema de cambio de variable. ¿Okay?
que es lo que sigue. Y después ver la integral impropia. Esos son los 3 temas que siguen, que son mucho más cortos que lo que hemos visto. Yo calculo que esos 3 temas se tienen que ver en 3 semanas aproximadamente, o menos incluso. O sea, realmente ya pasamos por la parte más densa de todo el tema de integración. ¿Ok? Ya ver teorema de Fubini es algo un poquito más simple. El teorema de cambio de variables, su prueba es muy difícil. Esa prueba sí es bastante complicada, pero sus aplicaciones son muy sencillas. Bueno, hay que saber, hay que imaginarse los conjuntos, las regiones, acotar de manera adecuada. Bueno, ahí en su momento vamos a ver cómo se hacen las cosas. Y la integral impropia también es algo que yo considero que es mucho más simple que todo lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, yo calculo que esos 3 temas los veremos en 2, 3 semanas. Pero bueno, ya hasta aquí le dejamos. Mañana les propongo algo para lo que viene, ¿no? Porque se acercan las vacaciones administrativas. Podemos no tener vacaciones, si ustedes quieren. Podemos continuar o podemos también descansar. Yo les propongo algo mañana. Ustedes me dicen si están de acuerdo, lo voy a poner en el Classroom para que todos lo vean, aunque no vengan a la clase. Y y vemos qué hacer, ¿no? Si continuamos, las 3 semanas, si descansamos, etcétera. ¿Va? Y bueno, como siempre, cualquier duda me pueden decir. Me pueden mandar un correo, pueden escribir en el Classroom o en la clase, me pueden interrumpir y checamos todas sus dudas, ¿ok? Incluso pueden ir con los ayudantes también, ¿va? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Nos estamos viendo mañana. Que tengan un bonito día, ¿va? Hasta luego. Bye, bye.